mayor demostración de Dios, el Padre, al mundo. Y esto es porque hemos dicho anteriormente que conocer, dar por entendido la existencia de Dios no es un problema. Hablar de Dios en cualquier parte del mundo es hablar el mismo idioma. Todos damos por hecho la existencia de Dios, solo que cada quien tiene una idea y una apreciación acerca de Dios. Por eso es que actualmente existen más de 36.000 religiones y cada una tiene una forma de ver a Dios y de creer en Dios. Pero hablar de Dios no es un problema. El problema radica cuando hablamos de Jesús, el Mesías. Y esto es lo determinante y trascendente para nuestra salvación. Por eso es sumamente importante que entendamos y conozcamos la revelación de Dios el Padre para el mundo. Esta revelación está en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús dijo: ¿creéis en Dios? El lenguaje común de todos, el común denominador. Con esto no hay problema. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Ya ahí sí las cosas cambian, porque esto es determinante y trascendente para la salvación. Creer en Dios está bien, es el deseo de Él, lo ha sido, pero su propósito eterno es que conozcan también a su Hijo Jesucristo para la salvación, porque creer en Dios nos salva. Creer en Dios nos hace reconocer simplemente que Él es el Creador y que nosotros somos su criatura, pero no para salvación. Ahora, creer en Dios y creer en Jesús, en esto sí hay salvación, porque esta es la salvación y la vida eterna. Ahora bien, creemos en Dios, está bien, pero ¿creemos en Jesús? ¿O de qué manera estamos creyendo en Dios? ¿Podemos creer en alguien que no conocemos? ¿Es de esa manera que Dios quiere que lo conozcamos sin saber quién es Él? No. Ese es el fallo humano por su naturaleza caída, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo puede él conocer a Dios? El hombre, por su naturaleza, solo da por entendido la existencia de Dios, pero no puede conocerle, porque está muerto en delitos y pecados. Y como tiene una idea de Dios, siempre esa idea de Dios va a finalizar en lo que es idolatría, adorando equivocadamente a Dios. Una adoración equivocada acerca de quién es Dios, porque no le conoce. Y a medida que vamos nosotros avanzando en nuestra fe como cristianos, nuestro conocimiento acerca de Dios, vamos a dar cuenta que entonces en realidad no es tan fácil para el hombre llegar a conocer a Dios, porque se requiere de intencionalidad, que seamos intencionales a la hora de conocer a Dios. Y en esto fallamos demasiado. La preocupación que tenemos con los creyentes en la iglesia es que hay mucha gente que todavía no conocen a Dios y que no conocen a Jesús, pero están creyendo erradamente que cuando mueran se van a ir al cielo. En esto no consiste la vida eterna, en asistir a la iglesia. Consiste en conocer a Dios el Padre y a Jesús a quien Él ha enviado. ¿Lo conoces?
O solo sabes que Él es Jesús el que murió en la cruz de Calvario, porque el mundo lo sabe. El mundo sabe muchas cosas acerca de Dios, pero no le conoce. Por eso es que no tienen una relación correcta, porque el conocimiento de quién es Dios y su Hijo Jesucristo es lo que nos conduce a tener una relación correcta con Él. El hombre muerto en delito y pecado no puede conocer a Dios porque no le ama. Está muerto. Los muertos no aman. El que no ama a Dios, ¿qué dice la Biblia? El que no ama a Dios no le ha conocido. El que no ama a su hermano no le ha conocido. El que no ama a Dios es porque no le ha conocido. Porque quien conoce a Dios, entonces le ama. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amarlo? Pero solo podemos llegar a amarlo si le conocemos. Por eso es que el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, vamos a avanzar en dejar muchas cosas claras de las que ya hemos dicho y vamos a agregar otras. Necesitamos replantearnos bien, necesitamos definir bien, necesitamos captar las ideas claras, comprender el mensaje de lo que estamos estudiando en esta serie titulada ¿Quién es Dios y cuál es su nombre? Para que lleguemos a la mayor revelación de Dios el Padre para el mundo, que es Jesucristo. Porque si el deseo de Dios es que le conozcamos a Él, también es el deseo de Dios que conozcamos a su Hijo, porque en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se viene de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque estas cosas quiero y hago en la tierra, dice Jehová. Hemos mirado otras referencias bíblicas como Salmo 113, versículo 1 al 5, Isaías 42, 8, también lo tiene. Dice la palabra del Señor: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. El nombre de Dios castellanizado es Jehová, pero ese no es el nombre propio, el nombre original de Dios. Ya ustedes saben cuál es el nombre original de Dios, de esta manera vamos a repasarlo en esta mañana. El nombre de Dios en el original no es Jehová, sino las 4 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Hay otro texto en Isaías 43:10, que ese no se lo he dado. Pueden apuntarlo en esta mañana. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aquí está dando por entendido el nombre de Dios, que yo mismo soy. Antes de mí
no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque el nombre de Dios implica autoexistencia. Que Dios existe de sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Solo Él es Dios. Nada fue creado antes de Él, ni será creado después de Él. Porque Él es autoexistente, existe de sí mismo, es eterno. Es el Dios de Isaac, su hijo, y también es el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios, no otro. Desde el principio ya habían dioses que el hombre había construido en sus pensamientos y que lo había construido físicamente. Habían hecho altares, imágenes. De ahí sacó nuestro Dios, el Dios eterno, a Abraham, para hacer de él un pueblo, el pueblo de Dios, y para que Dios fuera su Dios, el Dios del pueblo de Israel. Ese es nuestro Dios, no otro. Tengamos cuidado entonces cuando hagamos un comentario con relación a la nación de Israel, sobre todo en estos tiempos de conflicto en el Medio Oriente. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sea que nos encontremos nosotros ofendiendo a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si fueres esparcido en todos los rincones de la tierra, desde allí el Señor te recogerá así como la gallina reúne su pueblo. ¿Qué le parece? La misericordia, la grandeza. Hombre, es muy importante que nosotros nos formulemos estas preguntas, porque la mayoría nos encontramos en una situación como la de Job. Ya oídas, ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí está una clara comprensión de saber quién es Dios y conocer a Dios. Y son dos cosas totalmente diferentes. Saber quién es Dios, es decir, no es que Dios es el creador del universo y resolvemos todo. ¿Y qué tan fácil es entonces saber quién es Dios? Que Dios es el creador. Es muy fácil llegar a esa conclusión. Pero conocerlo ya en una relación personal, una relación íntima, de tener la experiencia de estar un tiempo a solas con Dios y experimentar su presencia, eso es otra cosa. Los evangélicos en la iglesia sienten muchas cosas. Se tiran al piso, se revuelcan, se caen, pero son experiencias sensoriales, emocionales, y otras son hasta diabólicas, experiencias demoníacas. Pero una experiencia con Dios no son revolcones. Una experiencia con este Dios, el Dios de Israel, el Dios que nos revela en las Escrituras, no son gritos. Es una relación, es comunión. Dijo el profeta Isaías cuando tuvo la visión del templo de Dios: estoy muerto. ¿Cómo se vio él cuando comenzó a contemplar la santidad del trono de Dios? Dios, para estar aquí estoy muerto. Porque siendo hombre pecador, con labios inmundos, han visto mis ojos la grandeza del Señor, la gloria de Dios. No, ¿qué pasaría
forma de estar aquí. Y un ángel tuvo que llegar y hacer una obra extraordinaria para que se sintiera bien. Que le fue revelado. Entonces no es gritos, no es republicana. Es una experiencia extraordinaria que transforma la vida del hombre. Cuando conocemos a Dios, nuestras vidas son impactadas, porque somos transformados de gloria en gloria por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De conocer a Dios. ¿Qué entendimiento? De conocer a Jesús. Nuestras vidas son transformadas a medida que aprendemos a conocer a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y yo no veo tal transformación en la gente. Eso me indica que usted puede saber mucho de modas, que usted puede saber mucho de tecnología, que puede saber mucho de deporte, que puede saber mucho de ciencia, pero que sabe muy poco acerca de Jesús. En eso concluyo hoy, que sabes muy poco acerca de Jesús. Que puedes saber perfectamente cómo preparar una torta, y la mejor de todas, pero su vida no me indica a mí que conoces a Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, todo nuestro ser es el culto para Dios y debe ser agradable, es decir, que debemos ser agradables a Dios con nuestras vidas integralmente. Y este es un sacrificio, porque vivimos en un mundo con el cual estamos luchando todos los días de nuestras vidas, con un sistema corrompido, con un sistema gobernado por Satanás. Luchamos contra la carne que tiene apetito y que quiere saciarse. ¿De qué cosa? De cosas terrenales, de cosas carnales, que van en contra de Dios, que ofenden el nombre de Dios. Son nuestras vidas. No es una actividad, no son cantos, no son aplausos, no es cerrar los ojos, levantar las manos y sentir que fui lleno del Señor y este culto estuvo maravilloso y voy para la casa contento y feliz porque el culto de hoy sí estuvo bueno. Eso es una actividad, eso es algo temporal, algo de momento. Eso no es el culto agradable a Dios. Usted puede estar en una actividad y qué bonito es, cantamos al Señor de la Roma porque es parte de lo que debemos hacer. Y qué bueno tuvo el servicio y la alabanza y la predicación. Pero si tú te vas de aquí a seguir fornicando, a seguir adulterando, no estás haciendo nada bueno. Si sales de aquí para seguir en tu pecado, no hay ganancia en esto. Porque el culto que le agrada a Dios son nuestras vidas. Es vivirla integralmente. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo encuentro otra interpretación. Fuera de esta, yo encuentro otra interpretación, que es mi vida integralmente el culto agradable a Dios. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo. No se adapten a la forma de vivir de este mundo, sino transformaos
transfórmense. ¿Cómo? Por medio de la renovación. ¿De la renovación de qué? De vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Vamos a concluir inmediatamente. ¿El entendimiento de quién? De quién es Dios y quién es Jesús, a quien Él ha enviado, hermanos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no está su voluntad expresada aquí en las Escrituras. ¿Y cuál es la voluntad? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Para los que quieren que la voluntad de Dios es hacerse rico en esta tierra, disfrutar de buena salud. Para los que están pensando que esa es la voluntad de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Ese es el propósito de Dios. A veces nos encontramos con predicadores que están: Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, y Dios tiene un propósito especial para ti, Dios tiene un propósito. Pareciera que hay tantos propósitos. Pero ¿a qué propósito se refiere? Al propósito que la gente quiere escuchar y que tiene necesidad de mejorar sus emociones. Porque si tiene conflictos en su casa, con su pareja, con sus hijos, ellos quieren escuchar que todo va a estar bien y que esos problemas se van a solucionar. Eso es lo que quiere un hombre o una mujer que está en conflicto familiar, que sus problemas se terminen. Que si su esposo es un borracho y la golpea, que el hombre ya no tome más y que la trate con delicadeza. Pero ese no es el propósito que yo encuentro aquí. Eso puede ser un resultado o un fruto del propósito de Dios, de que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien Él ha enviado. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? Señores, ¿qué debo hacer para ser rico? ¿Cómo se pueden terminar mis problemas familiares? ¿Cómo puede mejorar mi salud? Es que me duele todo el cuerpo. ¿Y cómo puedo estar bien? ¿Se acuerdan? Esa fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipo. No. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo solamente tú, porque tu familia ya no entra en el paquete, en el propósito de Dios. Tu familia no está, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es hacer la oración del pecador, pero conociendo quién es Jesucristo, pero no sabiendo nada más que Jesús es Salvador, conociéndole. Mateo capítulo 16. Vinieron pues a la región de Cesarea de Filipo, y Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista. Porque había algunos que decían: ¿será que Juan el Bautista
ha resucitado. Porque estaba muerto de haber decapitado. ¿Por qué resucitó Juan el Bautista? Otro, Jeremías. ¿No será Jeremías el profeta? Otros, Elías. ¿No será Elías que fue llevado por el Señor y que no vio muerte y regresó? O uno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros? Eso es lo que la gente dice. ¿Y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y digo, Pedro, tú eres el Hijo de Dios viviente. El Hijo de Dios viviente, que expresa dos cosas. Uno, el Dios que vive para siempre, el único. El Dios que vive para siempre. Que yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. El Dios autoexistente. Y la otra idea, el Dios que da vida, que levanta a los muertos. Ese. ¿Cómo podía comprender Pedro esto? No fue por voluntad humana, ni era lo que él deducía quién era Jesús, porque ellos no conocían a Jesús aunque andaban con él. Aunque veían los milagros que hacía Jesús, no lo conocían, solo sabían quién era nada más. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. O sea, está hablando que había habido una revelación, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Quien revela al Hijo es el Padre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús es la revelación de Dios el Padre para el hombre pecador. No es saber quién es Jesús, conocer a Jesús. Y esto es una experiencia que transforma la vida del pecador. Un muerto que recibe la vida de Cristo porque ha creído en Él, el Hijo de Dios que da vida. Solo así. Entonces, hermanos, nos encontramos en la iglesia con un montón de gente que todavía están muertas en sus delitos y pecados. Y no piense que si mueres en esa condición te vas a ir al cielo. Cuando abras tus ojos, después de cerrarlos por un momento aquí en la tierra, lo vas a ver en el infierno. Vas a decir, estoy muerto. Y esto no se parece nada al cielo. Estoy en el infierno. Y ya no habrá vuelta atrás. Ya no vale arrepentimiento. El arrepentimiento es aquí en la tierra mientras que estamos vivos. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Jesús es el Señor. Y que el Dios que da vida le levantó de los muertos. Si creemos en este mensaje, entonces somos salvos. Y una vez salvados, entonces vamos a vivir de acuerdo a esa salvación. Y ese es el problema, que yo no veo que la gente está viviendo de acuerdo a esta salvación. La gente vive a la iglesia, va y viene, y vive como quiera, pero no vive de acuerdo a esta salvación. Porque está muy viciado al sistema del mundo, está muy comprometido con su vida y el mundo, que no tiene tiempo para Dios. Mire, cuando el hombre tiene la capacidad dada por Dios para conocerle, ¿sabe qué va a hacer de Dios? Va a hacer de Dios su prioridad, donde Dios va a ser lo primero y lo más importante, como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
de buscar lo primero y lo más importante en orden de prioridades, que es el Señor. Pero ¿cómo lo podemos hacer si no lo conocemos? No podemos mirar que Dios es lo más preciado y lo más valioso si no le conocemos. Una vez conocidos, somos capaces de dejarlo todo, de renunciar a nosotros mismos, porque seguir a Jesús es eso, autonegación. Entonces, ¿este es el Dios que usted conoce? Este Jesús al que usted conoce no necesita intermediario. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, no hay más. No es José Gregorio Hernández, no es San Benito, no es San Marco de León, no es María, no son los apóstoles, no es el pastor, no es la iglesia, es Cristo. Es Cristo, el único mediador. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es un ser personal, espíritu, eterno, creador, juez y sustentador del universo, que todo lo creado Él lo sostiene, Él lo juzga, Él lo dirige, Él en su soberanía está al control de todo, nada está fuera de control de Dios. Entonces no ofenda a Dios diciendo, Señor, toma el control, Señor, toma el control. ¿De qué va a tomar el control Dios si Él es Dios? Controla mi vida, obedécele. Obedece a Dios, vive los mandamientos y el Espíritu Santo te va a controlar. Te va a controlar el Espíritu Santo ¿con qué? Con que se lo diga, no con que obedezca la palabra. Es que cuando tú estás obedeciendo la palabra, estás siendo controlado por el Espíritu, porque no es la voluntad humana. Necesitamos tener esta comprensión de la revelación de las Escrituras. Pero no la comprendemos porque no estudiamos, porque no profundizamos en ella, sino por encimita, con versículos para aliviar mis penas. El Señor es mi pastor y nada me faltará, porque hay necesidades en mi vida. No he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga en pan. Aunque la higuera no florezca, todo lo puede Cristo que me fortalece. Mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Y estamos sacando textos y fuera de su contexto para beneficiarnos solo de la misericordia y la bondad de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué la gente se encuentra haciendo esto? Porque la gente solo se está beneficiando de la misericordia de Dios porque no le conocen. Solo saben que es Dios misericordioso y que Dios puede hacer algo. Sí, Dios lo va a hacer y nada le va a limitar ni le va a impedir porque Él es soberano y hace como Él quiere. Y tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios para sanar a una persona de un cáncer no necesita que esté en la iglesia evangélica y que el evangélico ore por él para sanarlo. Dios lo sana donde esté. Porque Él puede hacerlo, Él es Dios. ¿Y quién le dice a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién le puede limitar a Dios? Nada ni nadie puede darle órdenes a Dios ni limitarlo, de manera que no necesitan estar en la iglesia para ser sanados. ¿Y saben cuál es el error de nosotros? Traer a la gente para que Dios lo sane aquí en la iglesia, en las cuatro paredes. Esto no es la iglesia, esto es una estructura. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, son los creyentes, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia está operativa. ¿Dónde? En cuatro paredes. No, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está en las calles, está en las plazas, está en los hospitales, está en la ciudad, está en el campo. Dios está en todas partes. Lo estamos confinando a cuatro paredes. Vamos para la iglesia para que Dios te resuelva los problemas. ¿Quién dijo que necesitas venir a la iglesia para que Dios resuelva tus problemas? La única razón por la que yo invito a la gente a la iglesia que van a consejería porque tienen problemas
problemas con las drogas, que tienen problemas familiares, o que tienen problemas emocionales. Lo invito a la iglesia con dolor porque no es lo que quiero. Pero lo invito porque venir a la iglesia es una herramienta terapéutica, porque va a escuchar la palabra de Dios y porque va a encontrarse con un ambiente diferente, y la gente en este tipo de situaciones necesita algo diferente en su vida para salir de los vicios, para encontrar salida a los problemas. Pero lo uso solo con eso, no con el pretexto para que se meta en el evangelio. Porque lo último que yo haría es invitar a alguien que venga a la iglesia, porque eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es dar a conocer a Cristo. Eso es predicar el evangelio. El evangelio no es vamos a la iglesia, que hay un culto, vamos a la iglesia, que escuche la palabra de Dios. No, el evangelio es dar a conocer a Cristo y predicarlo con nuestras vidas. Pero claro, el problema es que no tenemos una vida con que predicar, por eso queremos llevar a la gente a la iglesia. Pero miren, no se fijen en mí. Tenemos tantos errores que no queremos que la gente nos miren a nosotros, y a ti no van a mirar. Recuerden que Dios es espíritu y la gente no puede verlo, y lo va a ver cómo es a través de ti. La verdad del evangelio es que nosotros somos cartas abiertas que estamos siendo leídos por las personas. Hermano, ese es el evangelio que yo encuentro aquí en la escritura, y yo encuentro otro. Ese es el evangelio que yo he creído. Este es el evangelio que yo predico. Y después que le he predicado a la gente una y otra vez, y aún han hecho la oración del pecador, y entonces ellos están, pero ¿y qué pasa que no me han invitado a la iglesia? ¿Quieren ir a la iglesia? Vamos. Vamos. O cuando estoy predicándole y todavía no han creído, me dicen, mire, y usted me ha invitado a la iglesia, y es que no puede ver, pero se puede ir cuando quiera. Pero lo último que yo hago cuando estoy dando a conocer a Cristo es invitar a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Perfección de los demás para no venir, para excusarse y no venir a la iglesia. Nada le va a hacer desistir de su decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué la gente se va al mundo, se va de la iglesia y tienen tantas excusas? Porque nunca conocieron muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios es un ser personal, espíritu eterno, creador, juez y sustentador del universo. ¿Quién fue el primer hombre, según la Biblia, que se atrevió a preguntarle a Dios cuál era su nombre? Alguien en la historia bíblica se atrevió a preguntarle a Dios cuál era su nombre. Porque Dios era conocido hasta entonces como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y se daba por entendido la existencia de Dios. Dios fue real para ellos. Pero ¿quién se atrevió a preguntarle cuál era su nombre? Moisés. Moisés le preguntó, ¿y cómo te llamas? Esa es la versión mía, ¿sí? Como ya vamos a ver el capítulo 3, versículo 13, 14 en adelante, que es 13, 15 creo. ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le respondió, porque Dios es un ser personal. Dios le respondió. El nombre que Dios le dio está registrado en el idioma hebreo original, en que se escribió el Antiguo Testamento, y que al traducirlo al español se escribe YHWH. Así se escribe en la traducción. En lo que hay la traducción de ese hebreo al español, el nombre de Dios es YHWH, que son 4 consonantes del alfabeto hebreo que se llama tetragramatón. Porque son 4 letras, tetragramatón. Este es el nombre propio de Dios. Yo lo hice por aquí, ¿se acuerdan que se lo mostré
decía, este es el nombre de Dios. 4 consonantes. Es un nombre que no se puede pronunciar. Porque el nombre de Dios es inefable. No es Jehová el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios es YHWH. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cómo se llama? Recuerden que había una nueva generación allá en Egipto. Moisés es parte de esa nueva generación. Ya no estaba Abraham, ya no estaba Isaac, y ya había muerto tampoco. Ya no estaba José. Ahora era Moisés, con una nueva generación, que habría clamado al Dios de sus padres. Lo conocían así como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés dijo, que si me preguntan, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Con cuál nombre sería recordado? No con el nombre Jehová, no, sino con el nombre yo soy el que soy. Nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de la autoexistencia de Dios, nos habla de la grandeza de Dios, nos habla del poder de Dios, de lo grande e inalcanzable que es este Dios, de la realidad de un solo Dios. Que nosotros entendemos que las Escrituras revelan un Dios trino manifestado en 3 personas. Eso lo comprendemos nosotros ahora. Pero este es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Que son las 4 consonantes del alfabeto hebreo conocido como el tetragrama. O el tetragrama también puede llamarlo. Entonces, el nombre de Dios, YHWH, con el transcurrir del tiempo los hombres le agregaron vocales a este nombre. Al nombre de Dios se le agregaron vocales como la A y la E, dando como resultado Yahweh. Entonces trataban de decir, ¿cómo puede sonar el nombre de Dios? Ya que no suena porque son consonantes y no se puede pronunciar. Vamos a agregarle algo de acuerdo a cada una de estas letras, de su sonido, buscaron las vocales que fueran más acordes para darle un sonido al nombre de Dios, y fue donde a la Y le agregaron la A y a la W, entre WH agregaron la E para que se tuviera un sonido como Yahweh. Pero los eruditos y rabinos han notado que el nombre de Dios identificado con estas letras YHWH representan los sonidos de la respiración. Buscando y a qué se parece, con qué se puede relacionar, los eruditos, los rabinos, el reventante del coco dijeron, y esto representa los sonidos de la respiración o las consonantes
aspirada, cuando se respira la consonante. Entonces el nombre de Dios representa el sonido de nuestra respiración. Cuando se pronuncian sin vocales intermedias, sin la A y sin la E, en realidad suena como respirar. ¿Escucharon el nombre de Dios? ¿No me escuchan? Yo lo estoy escuchando, hágalo para que vean. Inhale, exhale. ¿Cómo suena? Ya, güey. Ya, güey. ¿Cómo suena? Le da pena, practíquenlo acá. Así suena el nombre de Dios. Sonido de la respiración. Así es que los eruditos y los rabinos compararon el nombre de Dios, porque no se puede pronunciar. Porque no se puede pronunciar. Por eso es que el nombre de Dios era considerado un nombre inefable. El nombre de Dios era considerado un nombre inefable porque literalmente no se supone que se pronuncie, sino que se respire. No podemos pronunciar el nombre de Dios, solo podemos respirarlo. Entonces, desde nuestro primer aliento hasta el último, estamos pronunciando el nombre de Dios. Desde que podemos respirar, desde el primero hasta el último, estamos pronunciando el nombre de Dios. El nombre de Dios es inefable. ¿Qué quiere decir que es inefable? Es decir, que no se puede explicar con palabras. El nombre de Dios no se puede explicar con palabras. Es inenarrable, no se puede narrar. Es inexpresable, no se puede expresar. Es indecible, es impronunciable, porque es divino, es maravilloso. El nombre de Dios es genial. Eso es lo que significa el término inefable, y eso es el nombre de Dios. No se puede pronunciar. Recuerda entonces cuando usted respire que lo único que podemos hacer tocante al nombre de Dios es respirar. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe Adonai todo lo que respire. Por eso es que decimos Baruch Hashem Adonai. ¿Se acuerdan? Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no va a ser bendito si no podemos ni siquiera pronunciarlo? Porque su nombre es inefable. Por eso decimos, como nuestro hermano Dios anteriormente, entonces ante la realidad de quién es Dios y cuál es su nombre, cuál debe ser mi actitud hacia Dios. Ahora que puedo comprender quién es Él y cuál es su nombre, entonces, ¿cuál es mi actitud hacia Dios? Y es la actitud que carece en la vida de muchas personas que incluso van a la iglesia. Deben respetar su nombre. Dice la palabra del Señor, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Deben respetarlo. Deben amarlo con todo el corazón. Debe ser mi actitud hacia Dios, es respetar su nombre, amarle con todo mi corazón, confiar en Él, guardar sus mandamientos, obedecerle y que sea lo primero y lo más importante en orden de prioridades. Si tú conoces a Dios y sabes cuál es su nombre, entonces Dios se convertirá en lo primero y lo más importante en orden de tus prioridades. No es la realidad de la mayoría, porque la gente sigue sin entender y conocer quién es Dios. ¿Cuál es nuestra gloria? Según lo que dijo el profeta Jeremías, si alguien ha de alabarse, alábese en esto. Nuestra gloria es entender y conocer a Dios el Padre
ha enviado. Cuando la gente comenzó a irse y abandonar a Jesús, porque sus palabras fueron duras, palabras muy fuertes, le dijeron los discípulos: Señor, la gente se está yendo, que se vayan, y si quieren váyanse ustedes también con ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, pero ¿a quién iremos? Si nosotros hemos conocido y hemos creído que solo tú tienes palabras de vida eterna. Impresionante ahora Pedro y estos discípulos y los apóstoles que ahora sí conocían a Jesús y no estaban dispuestos a dejarlo bajo ninguna circunstancia, porque solo Él tenía palabras de vida eterna. Pregúntale usted a la gente que se han ido de la iglesia por qué razones se han ido, para que vean que no son puras tonterías. Y en conclusión, es porque nunca conocieron a Jesús, que nunca han creído en Él. Y es que hacer una oración, ya hemos dicho que no consiste en esto la salvación. Es que una vez habiendo creído, entonces hacemos la oración del pecador. Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios el Padre y a Jesús a quien Él ha enviado. Pero ¿le conoces? ¿Conoces al Padre? ¿Conoces al Hijo? Hemos dicho anteriormente que no hay mayor gusto o placer, porque esto es lo que significa el término gloria. Significa gusto, placer. El término gloria es reputación, fama y honor extraordinario que resulta de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Es gusto y placer. Entonces no hay mayor gusto o placer en la vida de un ser humano que entender y conocer a Dios y a Jesucristo, el Salvador del mundo. No hay mayor gloria que esta. No hay mayor honor en la vida de un hombre que haber sido conocido por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos escogió en su Hijo Jesucristo en un plan eterno de salvación para su gloria, para el beneficio nuestro y para la gloria de Él. Amados hermanos, el deseo de Dios es ser conocido. Lo que Dios desea es que le conozca, porque solo conociéndole a Él íntimamente, a través de la forma en la que Él se ha revelado, es que podemos tener una relación correcta con Él. Solo conociéndole podemos llegar a tener una relación correcta con Él. Cuando Pablo tuvo que salir de Berea para ir a Tesalónica, donde esperaría a Timoteo y a Sila, mientras que esperaba, dice la Biblia, que caminaba por las calles de las ciudades y enardecía su espíritu al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Qué impresionante lo que sentía Pablo al ver la ciudad entregada en la idolatría. Y empezó a discutir con los judíos, con los piadosos en la sinagoga, y se formó un alboroto. Y cuando trataron de perderle, en su defensa, él dijo: veo que vosotros sois muy religiosos, porque habiendo tantos altares a tantos dioses, también he visto uno que dice al Dios no conocido, a quien vosotros adoráis. ¿Cómo? A quien vosotros adoráis, ¿cómo? Sin conocer. Eso capítulo 17, a quien vosotros adoráis sin conocerle, porque toda adoración sin conocimiento de quién es Dios, ¿qué es? Idolatría. Toda adoración sin el conocimiento verdadero de quién es Dios se convierte en idolatría. Entonces las iglesias están llenas de un montón de gente idólatras. ¿Cómo puede sentirse Dios en el culto?
que le conducirá al infierno cuando mueran porque no han creído en el Padre y en Jesús a quien Él ha enviado. Existen formas en las que Dios se ha revelado a la humanidad. Pero hay personas que todavía creen que no se puede llegar a conocer a Dios, porque lo miran en la lógica, lo miran en su propio razonamiento, y en la lógica y el razonamiento humano esto es imposible conocer a Dios si no hay una intervención divina. ¿Y cuál es la intervención divina? Conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo me fuere, entonces os enviaré al Consolador y Él convencerá al mundo. Ahí está la intervención divina. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Para que entiendan que son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios. Y se puede ver miserable en sus propios esfuerzos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sigue habiendo gente que cree que es imposible. Para los discípulos, sin la intervención divina fue imposible. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. La obra de Dios es la revelación de quién es Cristo. Es una obra de Dios, el Padre, la revelación de quién es su Hijo Jesucristo. Sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto es imposible para los incrédulos como Tomás, que dijo cuando le dijeron, el Señor ha resucitado. Yo tengo que ver eso y meter mi dedo allí para saber si en verdad es el Señor. Porque era un incrédulo, porque Jesús todavía no le había sido revelado. También esto era imposible para los atenienses, que no conocían a Dios, que tenían toda clase de altares, porque no estaban entendidos de quién era Dios. Los incrédulos, idólatras atenienses. Pero también esto es imposible para los ateos que dicen, yo no creo en Dios, Dios no existe. Sí, esto es imposible si no hay una intervención divina. Te pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado? Dios sí se ha dado a conocer por su propia voluntad. Es el deseo de Dios que le conozca, y lo ha hecho a través de su creación, de modo que no tenemos excusa de la existencia de un Dios creador, juez y sustentador del universo. También Dios lo ha hecho a través de la historia de la nación de Israel. Dios ha estado con ellos desde Abraham hasta nuestros días, y lo estará hasta el final de sus días aquí en la tierra. Eso es una evidencia de la existencia de Dios. Solo basta conocer la historia de ese pueblo, por donde Dios le ha permitido pasar todos estos años de su historia, y cómo aún permanece allí ante una guerra interminable, odiado por el mundo, y donde al final, en la guerra del Armagedón, todas las naciones se levantarán contra él. Pero el Señor vendrá y peleará por ello, y pondrá fin a esa historia, y Dios será un Dios para todos.
porque es el deseo de Dios, es el plan de Dios. Dios se ha revelado en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, los escritores sagrados dieron por entendido la existencia de Dios. La Biblia lo revela. Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y Él es mayor a los ángeles, y Él es mayor a Moisés, y Él es antes que la creación, porque Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Dios se ha revelado como un ser personal, pero un Dios trino en tres personas, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, a través de la historia de la salvación expresada en las Escrituras. Por eso quedamos por entendido que nuestro Dios es uno solo en tres personas. A través de esta revelación, a través del Dios trino, en la historia de la salvación, Dios quiere ofrecer al hombre pecador la posibilidad de vivir en comunión con Él para que puedan participar de la herencia de los santos, que es la eterna salvación, un misterio escondido desde los tiempos y revelado a nosotros, que es Cristo Jesús. Ese es el misterio escondido, Cristo en nosotros. Jesús es el Mesías. Él es la revelación final y completa de Dios. No hay otra. Dios puso punto y final a través del Mesías, quien Él ha enviado, a Jesús. Él es la revelación completa y final en la historia de la salvación de Dios para el mundo. ¿Conoces a Jesús el Mesías? Jesucristo es la revelación de Dios el Padre para un mundo caído y gobernado por el príncipe de este siglo, Satanás. Jesucristo es Dios encarnado, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, para poder morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Dios tuvo que hacerse humano. Mira cómo Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, viendo la incapacidad del hombre para salvarse y que estaba condenado, se hizo humano, pero perfecto para saciar la sed de su venganza por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, y morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque hay salvación y vida eterna para los que creen en Jesús. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12, él dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La mayor revelación de Dios el Padre al mundo en toda la historia de la humanidad ha sido a través de Jesucristo. Basta solo con comenzar a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y concluiremos que la mayor revelación de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, para finalizar, si tengo a Cristo, escuche bien, si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito, porque estamos completos en Él. Estamos llenos de la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: porque en Él, se está refiriendo a Jesús el Mesías, habita corporalmente toda
es Dios y habita en nosotros. Si Jesús es Dios plenamente y está en nosotros, entonces esto significa que nosotros estamos llenos de la plenitud de Dios. Y si estamos llenos, no falta ninguna cosa. ¿Por qué hay tanta inconformidad en nuestras vidas? Porque tal vez todavía no hemos entendido que el misterio oculto desde los siglos era Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, nuestra esperanza de gloria. No hay un mayor tesoro en la vida de un ser humano que recibir a Cristo como su Señor y Salvador.